voy a grabar y vamos a Profesor, compartir disculpe, la presentación. Sí. nomás quería decirle que ayer estaba checando lo de la tarea y sale que ya se venció, pero recién empezamos la semana, entonces nomás para... Ok, voy a Y verificar así las fechas. Dale. consecuentemente toda la semana se vence antes de que empecemos la Bueno, lo voy clase. a... Nomás para que no nos vaya a poner mala nota si sale que entregamos tarde. Está bien, bueno, lo voy a revisar por las dudas. Ok, gracias. Bueno, todos ven ahí, entiendo que sí. Vamos a comenzar. Toca en esta semana hablar de la estructura social y del Evangelio y la cultura en la Biblia. Rápidamente, déjenme hablarles de la estructura social en la época de Jesús. Ustedes se acuerdan de estas dos palabritas, emic y etic. La antropología, esta materia subraya la necesidad de analizar los fenómenos sociales desde la perspectiva emic, esto es, la perspectiva que se adapta al grupo que se está estudiando, al grupo social que se está estudiando, privilegiando los puntos de vista y las características del grupo estudiado. Sin embargo, la sociología tiende, como metodología de observación, a mirar la realidad desde el punto de vista ético, esto es, al sociólogo se acerca al grupo estudiado manteniendo sus esquemas mentales, sus presuposiciones, y bueno, no es una diferencia menor, ¿no? Cuando uno se pone a analizar sociológicamente los evangelios, se va a dar cuenta que hay un montón de componentes que deberíamos tener en cuenta. Los factores geográficos y sociales, los factores étnicos. Jesús era un judío que se insertó en un contexto particular, los factores políticos estaban bajo la dominación del Imperio Romano, factores religiosos y espirituales, había fariseos, saduceos, celotes, esenios, gnósticos, persas, un montón de realidades espirituales que confluían en la época de Jesús y obviamente factores históricos. Dice Gálatas 4:4 que en el cumplimiento de los tiempos es que se manifestó Jesús. Y hay factores históricos que tenemos que tener en cuenta y caracterizaciones a tener en cuenta cuando leemos los evangelios. Ahora bien, la Palestina del primer siglo era una sociedad netamente teocrática, pese a que estaba bajo la dominación del Imperio Romano. Para el día a día del judío del primer siglo, su vida era organizada desde el punto de vista teocrático. Dios seguía siendo el que guardaba y el que mandaba el día a día del pueblo judío. Y en la percepción judía, básicamente estaban esperanzados, esperando lo que ellos llamaban al Mesías, que básicamente en la perspectiva de ellos iba a venir a liberarlos de la opresión romana. En este sentido, Jesús y sus seguidores no dejaron de ser un grupo intrajudío. El cristianismo nace como un grupo judío dentro del ámbito judío. Hoy nosotros le diríamos, si quisiéramos ser peyorativos, el calificativo de secta o de incipiente movimiento religioso, y así comienza desde el inicio la Iglesia cristiana, como un desprendimiento sectario del judaísmo del primer siglo, inmersos en la cultura helénica, que era básicamente la cultura romana. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista histórico y sociológico. El Imperio Romano al mundo de Occidente le ha legado muchas cosas. Lo más importante es el derecho. Todo el derecho occidental, básicamente, salvo algunos países del common law o del derecho anglosajón, heredan las figuras del derecho romano. Todo lo que rigen en nuestros países sobre divorcio, herencia, sucesiones, derecho civil en general, contratos, obligaciones, responsabilidad, todo esto es un calco de lo que era el derecho romano. La familia tenía un rol fundamental en el Imperio Romano, y el pater familias, que era el jefe de la familia, era la persona mayor de máxima autoridad, el padre, y debajo de él estaban sus hijos, su esposa, sus nueras, sus yernos, los nietos, los bisnietos, todo el conjunto de esclavos. Así que el pater familia era como una gran familia extendida que mantenía su autoridad. Por eso vamos a ver que de manera muy rápida y significativa en el Nuevo Testamento van a leer una y otra vez o varias veces que se convertían
casas enteras, ¿sí? Y toda la casa de Cornelio se convirtió, por ejemplo, y esto es reiterativo. Vamos a ver varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Cuando esto pasaba, cuando el pater familias se convertía, automáticamente toda la familia extendida se convertía. Por eso las casas fueron la punta de lanza para la propagación del Evangelio en el Imperio Romano. Ahora bien, la estructura social, va a decir Jonathan Lewis, una sociedad es un grupo de personas que se relacionan entre sí. Las distintas maneras predefinidas en que estas relaciones son llevadas a cabo forman la estructura social. Toda sociedad tiene una estructura, una conformación. Hay una pirámide social y distintos roles y actores sociales que se van interdependiendo e interrelacionando, y todo eso es la sociedad que nosotros tenemos y vislumbramos en el día a día. Generalmente tiende a ser heterogénea, obviamente urbana, con distintas subculturas, ¿sí? Y cuando nosotros llevamos estos conceptos al Nuevo Testamento, dice 1 Corintios 12:13, porque en Cristo no hay judío, ni griego, siervo, ni libre. ¿Qué vino a hacer el cristianismo? ¿Qué hizo la iglesia primitiva en el primer siglo? Le dio identidad a las personas, recuperó la identidad de las personas. Pese a la extremada estatificación social que imperaba en el Imperio Romano, pues estaban los esclavos, los libertos, los libres, los señores, estaban los miembros del Senado, los políticos, los soldados. Era una sociedad bien compleja, cada uno con una posición, con un rol bien determinado. Sin embargo, el Evangelio vino a unificar. Iba a decir San Pablo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentil, en Cristo ya no hay hombre o mujer, todos son iguales, y esta es otra de las grandes contribuciones del cristianismo al Imperio Romano del primer siglo. Cuando nosotros queremos aproximarnos en nuestro contexto a la tarea misional que le toca a la Iglesia, tenemos que considerar algunos aspectos. Cuando nos preguntamos qué debe considerar una iglesia para predicar eficazmente hoy en día el Evangelio, lo primero que tenemos que considerar es el contexto social. Lo segundo que tenemos que considerar es la estructura social. Eh, ¿Cuál es la diferencia? El contexto social son las características de nuestro vecindario, si es de clase alta, de clase media, de clase baja, si es trabajador, si es de inmigrantes, si hay mayoría de desocupados, de tercera edad, de personas enfermas, de tal o cual nacionalidad, de tal o cual etnia, cómo se conforma esa estructura social, si son personas acaudaladas o no, de educación alta, de educación baja, si tienen posibilidades, si son universitarios, si son trabajadores. Cuando nosotros podemos evaluar el contexto que rodea nuestras iglesias, vamos a determinar cuáles son las características principales de las personas y vamos a poder ajustar el mensaje de acuerdo a eso. ¿Cuál es la cultura principal? Quizás es una ciudad de inmigrantes latinos, de inmigrantes afroamericanos, de inmigrantes de país N o tal, o es un pueblo que se dedica a la producción del petróleo, de la minería, a los negocios, al comercio. Siempre tiene que haber algo que va a caracterizar una sociedad determinada, y su cultura principal la tenemos que detectar a tiempo para poder llegar con pertinencia con el mensaje del Evangelio. No es un dato menor, ¿sí? Porque Dios respeta la cultura y se acerca, se aproxima al hombre respetando su cultura y con el andamiaje cultural que tiene. No es lo mismo como Dios le habla a Pablo que como le habla a Pedro o como le habla a Juan. Son situaciones diferentes. ¿Cuáles son las necesidades principales de las personas? Jesús esto lo sabía determinar muy bien. Él a la perfección conocía el contexto y las necesidades que había, y nosotros tenemos que determinar cuál es el problema principal de nuestra comunidad, la coyuntura. Necesitan trabajo, necesitan empleo, necesitan más beneficios de salud, tienen problemas con los robos, con los asesinatos, con la droga, con los divorcios, con el alcoholismo. Algo caracteriza a nuestros entornos alrededor de la iglesia, y eso va a ser una de las piezas que va a despertar la necesidad de las personas. Y obviamente tener una comunicación clara y sincera respecto de cada una de estas necesidades, y simple, ¿no? Cuanto más simple sea la comunicación, mejor.
Cuando tenemos que explicar a las personas más de 2 veces lo que estamos diciendo, quiere decir que fallamos en nuestra comunicación, que hay algo que estamos haciendo mal porque la gente no nos entiende. Fíjense en que Jesús aún los niños le entendían y lo podían seguir, con lo cual todas las personas entendían el mensaje del Evangelio. Y ese es nuestro ejemplo, precisamente, Jesús, ¿no? Él conocía al público al que se dirigía, él conocía el estatus de cada uno, ¿no? La posición que ocupaba cada individuo. Una cosa es cuando habla con Poncio Pilato, otra cosa es cuando habla con Bartimeo, otra cosa es cuando habla con los leprosos. Él sabía qué lugar ocupaba cada uno en la sociedad, qué rol tenía y se dirigía a ellos de una manera específica. Siempre sació las necesidades de las personas antes de anunciar el reino. Esto es lo que dijimos y lo pueden ver ustedes en Lucas 9 y 10 en la misión de los 12 y de los 70, ¿no? Lo último era la predicación del Evangelio. Todo lo demás era un proceso previo y de hecho es lo que vemos en Jesús, ¿no? Que primero sanaba, alimentaba, la multitud lo seguía. Fíjense en que no vemos multitudes atrás de Nicodemo, no vemos multitudes atrás de Caifás, atrás de los fariseos. La gente iba donde se sentía identificada y iba buscando la esperanza que Jesús le daba. Hoy nosotros deberíamos preguntarle, salvando las distancias, ¿no? Si la gente sigue o no sigue el mensaje del Evangelio y si nos sigue a nosotros, ¿no? No usaba, como les dije, el mismo lenguaje con todos y respetaba fuera de los prejuicios todo el relacionamiento social. Hoy nosotros tenemos obviamente una estructura, tenemos un corpus de creencias, de fe y de práctica que está basado en la Biblia, tenemos nuestros ritos que nos son propios, ¿sí? Ritos de ofrenda, de diezmo, de santa cena, de servicio, de participación cúltica, de servicios. Ese corpus de creencia va modelando nuestra cosmovisión y nuestras perspectivas. Somos parte de un cuerpo que es la iglesia, con lo cual somos interdependientes y todos nos necesitamos. Y tenemos un etos, esto es una identidad que nos es propia, somos evangélicos, ¿sí? En Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en España, en Francia o en Japón, hay algo que trasunta cualquier barrera y es el etos de ser evangélico, de la pertenencia al cuerpo de Cristo. Sin embargo, cada una de estas realidades, la Biblia, los ritos, las creencias, nuestra identidad y la iglesia, pasan por los filtros que cada uno de nosotros tiene de manera subjetiva, que es nuestra percepción de todo lo demás. Nuestras experiencias a lo largo de la vida que van a marcar el ritmo de nuestra vida y la forma en la cual nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con las personas y nuestras trayectorias de vida, esto es, aquellas cosas que hemos ido alcanzando a lo largo de nuestra vida. Todo esto va a conformar lo que nosotros llamamos nuestra espiritualidad. Y sin duda, nuestra espiritualidad va a conformar lo que nosotros llamamos la realidad, ¿sí? Que está marcada o signada en nuestra realidad cotidiana por las urgencias del día a día, por nuestra búsqueda de Dios como cristianos que somos, por nuestro comportamiento, básicamente. Todo eso va a marcar nuestro día a día y nuestra identidad evangélica. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, tenemos factores socioeconómicos que van a determinar nuestro día a día. Obviamente todos trabajamos, tenemos necesidades, hay que pagar las cuentas, hay que atender diversas necesidades. Estas son las urgencias, a veces tenemos que pagar el alquiler, la renta, un montón de cosas que se nos agolpan. Pero también en nuestro mundo cotidiano tenemos la experiencia de las personas, o sea, la experiencia de los demás y cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Y la misión de la iglesia tiene que tener en cuenta todo esto, el aspecto socioeconómico de las personas, porque esto va a marcar sus necesidades o sus urgencias, y las experiencias de las personas, cómo esas personas llegan a Dios, porque eso va a marcar la forma en la cual nosotros podemos predicarles eficazmente el Evangelio. Para todo esto, obviamente la antropología nos ayuda a comprender esa realidad, a entender esa realidad y a analizar y reflexionar sobre la realidad. No es que soluciona nuestra aproximación, pero sí nos da herramientas para pensar más eficientemente en la realidad de nuestras congregaciones y de nuestras ciudades. Y el pastor debe entender esto en su contexto y lo que la Biblia dice sobre su función, sobre su tarea pastoral, que siempre es contextualizada.
Porque el hombre no vive en el vacío, no somos una pieza de laboratorio, estamos en relación con los demás y tenemos que tener en cuenta ese relacionamiento. Y es algo fundamental para nosotros, debería ser fundamental en este tercer milenio, cómo manejamos las comunicaciones y el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es el resultado, es el producto, es el fruto de nuestra cultura, y por medio de él las personas expresan ideas, emociones, sentimientos. No es lo mismo como lo hacemos nosotros a como lo hacen los adolescentes, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo las oraciones y las formas de expresión que tenemos nosotros. Capaz que un adolescente con un emoticón se ahorra de escribir 5 renglones, ¿sí? Pero toda la comunidad tiene un esquema, tiene obviamente un idioma y emociones que la penetran, y nosotros deberíamos conocerlos como para poder tener un mayor conocimiento y aproximación a ellos. En ese sentido, no solamente tenemos nuestro propio lenguaje, sino que también ese lenguaje modela nuestro ser social, nuestra identidad. Y cada cultura, como vimos, tiene una subcultura que tiene distintos modismos, distintos signos, qué sé yo. En España se habla español, pero también está el idioma catalán, y también están los adolescentes que a través de TikTok y de las redes sociales usan mensajes particulares, y también están los emos y un montón de tribus urbanas. Y tenemos que considerarlos porque todos necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. Cuanto mejor conocemos el lenguaje, mejor vamos a predicar las buenas nuevas. Jesús hablaba de pesca, como les dije, con los pescadores, de agricultura con los agricultores, de autoridad con los romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay evangelio sin cultura. El evangelio se aproxima a la cultura, pero también encierra una nueva cultura, que es la cultura del reino de Dios. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. La cultura del evangelio tiene que penetrar cada cultura y tiene que homogeneizar esas culturas. Así que bueno, hasta aquí estamos. Vamos a dejar de compartir. No sé si tienen preguntas sobre toda esta clase y sobre lo que leyeron. Ahora los Eh, escucho yo. si me permite, profesor, Sí, sí. eh, lo que a mí, gracias, me ha llamado tanto la atención a través de esta participación sobre el análisis antropológico, y que ya en algunos creyentes, yo creo, se viene desarrollando de una forma de discernimiento, es ver en qué momento la iglesia contemporánea ha perdido de vista, ¿no? Esa simpleza de, ya sabemos que los judíos no aceptaron a Jesucristo porque lo esperaban en un contexto religioso, en un palacio de rey, una realeza, en una sangre especial. Sin embargo, el Señor se aparece disfrazado de un movimiento social, ¿no? De un movimiento de abordaje a las necesidades de los excluidos sociales, y hace una inclusión social con ellos. Y la iglesia no está haciendo, en su gran mayoría, ¿no? Este trabajo de que usted dice antes de terminar, ahora que empezamos con esto histórico, ¿no? Pero ahora terminamos con que nivelarlos uno a uno. Y ahora aquello de que le predicamos sin tener una identidad con ellos. Jesucristo les resolvió el problema y después le presentaba el reino, como usted lo ha dicho en esta clase. Y ahora nosotros nos queremos alocar como iglesia a predicar sin establecer ese puente, ¿no es cierto? Yo creo que Es así, hay una premisa básica que nos hemos olvidado, y es un principio espiritual fundamental de la salvación, que es la encarnación. Jesús, antes que nada, se encarnó, dice Pablo en Efesios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, tomó forma humana, y tuvo una actitud de siervo, ¿no? Y hasta el último día él sirvió. No es posible predicar sin encarnación. Y encarnación significa, como mínimo, conocer las características de nuestro entorno y tener empatía con lo que sufre y pasa la gente que está a nuestro alrededor. Porque si no, predicamos como si fuera una McDonaldización del Evangelio, ¿no? Hacemos paquetes en serie. Y ahí están los resultados. También la iglesia ha sido negligente, porque fíjense en que la Biblia nos llama a ser discípulos. Jesús lo enfatiza tanto en la Gran Comisión como en Hechos 1:8, ¿no? El llamado es a ser discípulos, no a ser miembros, no a ser convertidos.
discípulo es un seguidor comprometido con el Evangelio de Jesucristo y se esfuerza por ser semejante a Jesús. Nosotros nos hemos conformado con tener una membresía y convertidos que levanten la mano todos los domingos, pero sin ir mucho más allá, ¿no? Pero es como la parábola del sembrador. A veces la semilla cae en pedregales y viene el viento y el sol y- y la seca, ¿no? Entonces, si me lo permite, quisiera terminar con la pregunta a la que iba. Perdón, sí. Creo que la semana pasada usted hizo ese hincapié, ¿no? Sobre el líder que está fabricando un montón de personas para guardar en la banca, que son dependientes, versus lo que Jesucristo vino a hacer, que es hacer esos discípulos que se duplican en él, que son independientes, creyeron y por lo tanto hicieron. Creo que Pablo, cuando cayó del caballo, la segunda pregunta que hizo con 2 dedos de frente fue: ¿qué quieres que yo haga? ¿No es cierto? Claro. Entonces la pregunta es ahora, ¿estamos en la época antropológicamente hablando de que se levante un segundo Martín Lutero para reformar esta iglesia que se ha quedado en algún momento atascada en alguna parte de su crecimiento? Espero sea No, usted, por no, supuesto. no, no, no lo sé. Lo que sí sé es que todos fuimos testigos en cada uno de nuestros países de la pandemia del COVID-19. Y Dios siempre que habla a lo largo de la historia, primero le habla a la iglesia. Él, cuando Dios habla, habla siempre a su pueblo. Le habló en primera persona a Israel muchas veces, sí, y le habló a la iglesia muchas veces. Dios siempre habla a su iglesia. Y el COVID es un mensaje de Dios que la iglesia tiene que saber evaluar, no por ser apocalíptico, pero sí encierra un mensaje de cercanía del Apocalipsis, porque las señales de Mateo 24 se están cumpliendo. Y lo que el COVID le dijo a la iglesia es que volvió a foja cero, no sé cómo decir la expresión, ¿no? Dios de un plumerazo permitió el COVID y todo de golpe volvimos a nuestras casas. De pronto ya no había 25 músicos en plataforma porque no teníamos ni siquiera reuniones. De pronto ya no había encuentros, seminarios, clínicas, conferencias, porque ni siquiera teníamos reuniones. De pronto ya no teníamos un montón de personas a nuestro alrededor a las cuales yo iba a decir: ore por mí, ore por mí, ore por mí. Ahora ya estaba solo en mi casa con Dios y era mi relación con Dios. A lo sumo tenía un teléfono. Y experimentamos un montón de situaciones críticas motivo de la pandemia que nos hicieron volver, digamos, al primer amor o a los primeros rudimentos de la fe. Bueno, el COVID sin duda fue un mensaje fuerte para la iglesia en el sentido de que le hizo dar cuenta, le tuvo que haber hecho dar cuenta: mira, todo lo que vos estás haciendo, con un simple virus lo desmorono en un abrir y cerrar de ojos, cosa que pasó. De hecho, hay iglesias que incluso se cerraron y que no volvieron a abrirse, hay gente que no volvió a congregarse, hay personas que nunca volvieron a tener el ritmo por las cuestiones que sean, pero la iglesia debería preguntarse por qué la gente ya no quiere congregarse, por qué la gente ya no quiere la intermediación de pastores, porque obviamente no estaban cumpliendo el rol que tenían que cumplir. Y el COVID nos vino a decir que lo normal para el mundo, esto es paréntesis, injusticia, pobreza, marginalidad y problemas de, no sé, de todo tipo, educacionales, previsionales, económicos, delincuencia, pecado, lo que era normal para el mundo no es normal para Dios. Y Si me si lo no es permite, normal para entonces, Dios, no es normal para la iglesia tampoco. claro, si me permiten los compañeros, 2 minutitos más, y usted, profesor, entonces ayúdeme a hacer un paralelismo. Corríjame por favor si estoy Sí, sí, equivocado. sí. Creo que la primera vez que se cerró la puerta de la iglesia fue en Hechos capítulo 8, cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿no es cierto? Sí, 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 De ahí para acá, creo la pandemia es la segunda vez en la historia que se cierran todas las puertas de las iglesias del mundo entero. sí, sí. Yo sepa, no hay ningún registro. No, siempre Aquel, hubo persecución, pero la iglesia siempre pero nunca se cerró. oculto, subterráneo, pero seguía con actividad, digamos. Y acá nos quedamos estancados en el Perú, nuestro primer viaje investigativo, y el presidente Vizcarra lo primero que atacó fue los centros de De culto, congregación. sí, los centros Así, de culto, así de, sí, así de de claro. lineal, sí. Pero en Hechos 1:8, cuando el Señor cerró la puerta, lo que le costó más que la sangre de Cristo, ¿cuál fue la primera frase? Creo que salió: y todos los perseguidos iban predicando por todas partes donde iban. Sí, Creo que sí. eso es una
Algo de lo que usted está Sí. diciendo ahí, profesor. Sí, en realidad nosotros deberíamos recuperar eso, ¿no? La, la Iglesia en varios aspectos ha sido negligente en cuanto al cumplimiento de la misión, pues la verdad es que nos entretuvimos entre nosotros, lo cual está bueno porque a todos nos gusta, ¿sí? Tener un buen tiempo como hermanos juntos y adorar a Dios. Pero la necesidad está fuera de la calle. ¿Sí? Hay dos preguntas que hoy nosotros deberíamos hacernos, ¿no? Por lo menos los que somos ministros o líderes. Primero, ¿qué haría Jesús si fuera pastor de mi iglesia? Y lo segundo que deberíamos preguntarnos es por qué la gente dejó de venir a la iglesia, a mi iglesia, ¿no? Y qué puedo hacer para que la gente vuelva a mi iglesia. Y nos van a dar pistas bastante interesantes, ¿no? Si Jesús estuviera hoy como pastor en el medio de nuestras comunidades, y me parece que nosotros también pediríamos que lo crucifiquen en algún punto, me parece. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar. Profesor, yo Sí, Gretel, estoy confundida, dime. pero ¿no es cierto que esta clase ya la vimos la semana pasada? No, no. En ¿No? realidad, Entonces yo voy adelantada. no, en realidad en esta clase, a diferencia de la clase pasada, aportamos el concepto de la estructura social y de la estructura social de la época de Jesús, cuáles fueron las características de la Palestina del primer siglo. Entonces yo ando adelantada porque yo creía que hoy tocaba la otra de la hiper no sé qué. Hipermodernidad, no, esa es la Ajá. quinta, vamos por la cuarta, vos estás Oh, ok, adelantada. ok, perfecto. Pero está Gracias. bien, sigue, Era todo. sigue. Vos seguís leyendo que vas bien, más vale que sobre y Ok. no que falte. Más vale que sobre y no que falte. Gracias. Pero la clase pasada, hermana, al final sí había un pedacito que hablaba de un acápite sobre la iglesia y ahí hablaron de los líderes que así hacían dependientes, la gente se hacía dependientes de ellos. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, Sí. eso es que estaba medio confundida. Bueno, Sí, en realidad gracias. nosotros deberíamos formar personas dependientes de Dios y no dependientes nuestras, ¿no? Así es. Esa es la diferencia. De hecho, los discípulos lo experimentaron en carne propia, ¿no? Y Jesús se Pero esforzó por eso. parece, profesor, a veces que la gente, nosotros aquí analizamos, bueno, nosotros estamos en Los Ángeles, y por ejemplo, aquí hay mucho movimiento de iglesia legalista muy Sí, sin fuerte, duda, sí, sin duda. que viene de Guatemala, que viene de Honduras, que viene de El Salvador. Y en esas iglesias tan fuertes legalistas, los pastores tratan a la gente feo, las insultan, Sí. las gritan, las burlan desde el púlpito, los mandan a callar, los ponen en disciplina por cualquier tontera. Bueno, es una cosa Sí, increíble. sí, sí, me Y imagino. la gente está Sigue allí siendo, sí, sí, puntual, la gente llega, la sí, gente sí. no falta, es una cosa increíble. O Somos sea, esclavos del rigor, digamos, ¿no? el pastor le dice a la gente todo, o sea, usted va, no Sí, va, sí, no tiene sí, permiso, si tiene permiso, o sea, lo que sea, sí, hasta para sí, ir sí. de vacaciones tienen que pedir permiso. Y nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo nunca hemos estado en denominación y siempre nos hemos acostumbrado Sí, a trabajar sí, así, o sea, creyendo que uno aprende a depender de Dios, no del sí, pastor. sí. El pastor es una ayuda, es una guía, eso Es está un bien. siervo, sí, Y te preparas para predicar y todo lo que quiera, pero estoy levantando gente para el ministerio y estoy levantando obvio, gente para servir. sin duda. Pero cuando uno trata a la gente así, entonces la gente no llega, no viene, llega tarde, ¿qué importa? Sí, no, tal vez. O sea, es una cosa increíble. Ahí Entonces, hay un fenómeno raro que tiene que ver con la figura del caudillo latinoamericano, ¿no? sí, a la gente le encanta que la traten mal, o sea, Sí, es una sí, cosa sí. increíble. Pero bueno, uno no está acostumbrado a tratar a la gente mal y No, de por sí no lo va a hacer. Pero y no hay ejemplo bíblico que diga que hay que hacer eso, porque Jesús no Pero trató mal a yo cuando nadie, ¿no? escucho esas iglesias grandísimas, aquí cerca de mi casa hay una iglesia que tiene más de 1000 miembros, pero ese pastor trata a la gente de burro, de estúpido, de orejas largas, o sea, y así son sus prédicas y la gente ahí está feliz. Y bueno, a ver, como yo siempre digo, la congregación tiene el pastor que se merece y el pastor tiene la congregación que se merece, así que es un círculo que se realimenta, pero que está lejos del evangelio. Sí, sí, pero es increíble. Eh, Ya, pero bueno, qué ok. decirles.
Bueno, Ok. jóvenes, un gusto saludarles. Nos vemos la semana próxima y vamos a hacerlo también por Zoom para poder grabar, pues la semana pasada no pudimos grabar la clase. Pero bueno, un gusto verlos y nos encontramos el próximo martes. Gracias, pastor. Bendiciones. Que pase una linda semana. Gracias, Dios los bendiga a bendiciones. todos. Gracias. Hasta la otra semana. Cuídense. Muchas bendiciones. Bendiciones. Gracias.